Hola a todos, bienvenido a nuestra clase de curso criollo haitiano. Hoy vamos a seguir con la parte de forma negativa y forma interrogativa. Entonces vamos a ver cómo puedo negar algo, una frase en forma positiva y traducirla en forma negativa. Y también vamos a ver cómo podemos hacer preguntas en el idioma criollo haitiano. Si estás listo, entonces prepárate porque vamos a empezar ahora. Y vamos a estar en la página 47, 48 en nuestro manual del curso criollo haitiano. Si todavía no tienes el manual, puedes solicitar una copia. Te lo enviaremos. Así puedes seguir con mucha atención la clase de curso criollo haitiano. ¿Listo? Empezamos. Aquí estamos en la página 46 y vamos a ver forma negativa y interrogativa. Y empezamos así. La palabra pa, porque es la palabra más destacada en esa parte de la clase, tiene varios sentidos en criollo haitiano. Vamos a mencionar algunos y después vamos a focalizar en su sentido para la negación. Bueno, primero dice que la palabra pa tiene sentido de mediante, por mediante, por ejemplo. O también significa la palabra por, o también por medio, y tiene sentido de la palabra parte, y también es un pronombre posesivo. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno para que vea la diferencia. Por ejemplo, en la clase 2 habíamos visto que si se coloca un hipo, sabemos que hay como 5 hipos. Decimos 6 porque hay uno que se repite 2 veces, ¿ok? Entonces, si colocamos un hipo después de la palabra pa, pongo la palabra pa y después pongo un hipo, entonces ese hipo con la palabra pa se convierte en un pronombre posesivo. Bueno, ¿qué quiero decir con pronombre posesivo? Es cuando digo mío, mía, tuyo, tuya, tuyas, nuestros, todo eso son pronombres posesivos. Bueno, sabemos el hipo estoy acá en ese ejemplo, estoy siguiendo el manual normalmente, estoy acá, bueno, el hipo o el perro está ladrando. Ok. Voy a cerrar la ventana. Bueno, mejor así, sin perro. Ok. La palabra yo, ve, en ese ejemplo pongo después de la palabra pa. Acá. Entonces eso convierte ese hipo en mío o mía. Puede ver, después pongo la palabra el hipo n,
después de la palabra pa, para decir nuestro, nuestra. Ahora, mira lo que hago en el tercer ejemplo. Pongo el mismo, estoy acá, pam, y después yo, dos hipos. Sabemos, en ese caso, ese hipo, yo, es el plural. Entonces, míos o mías. Lo mismo con la palabra pan, yo, es nuestros, nuestras. Es bueno entender esos detalles para no confundirte en esos sinónimos en criollo haitiano. Bueno, seguimos. Esos mismos pronombres posesivos pueden tomar sentido de una parte que pertenece a una persona. Por ejemplo, parte de mi casa, parte de mi comida, algo así, ¿ok? Pero es especialmente cuando el verbo ser, que se dice se en criollo haitiano, está conjugado en esa frase. Bueno, tiene que ser una frase. Y después puede haber un adjetivo demostrativo, pero no es tan indispensable. Bueno, vemos en ese ejemplo que tenemos acá. Digo burik sa se pa no. A ver, le voy a explicar. Ese ejemplo podría significar que ese burro no es nosotros. Sí, se podría traducir así. Pero es casi impensable pensar que un grupo de personas diría que un burro es ellos. Es por eso el contexto del criollo haitiano es importante. Bueno, entonces acá dice buik sa. Cuando digo sa es una demostración. Ese burro. ¿Ok? Porque sa puede ser ese, esa, este. No lo olviden, lo habíamos visto. Bueno. Buik sa, ese burro. Sepa, no es. Sepa, puno. No es para nosotros. Si no es para nosotros, entonces no es nuestro. Ese burro no es nuestro. A ver, en el libro acá cometí un error, puse como que el burro, ese burro es nuestro. Pero la traducción es ese burro no es nuestro. ¿Ok? Hay que corregir eso en el manual. Ok, seguimos. Esta vez estoy en esta parte del libro. Ahí, vamos. La palabra pa tiene sentido de por o mediante o por medio para indicar la manera que algo sucede. Bueno, pase pa ici. Es pasar por aquí. Ahora, si quiero decir no pasa por aquí, sería pa pase pa ici. Yo pondría la negación primero, forma imperativa para impedir eso. Pa pase pa ici. No pasa, no pase por aquí, no pasa por aquí, como quieras. Pa pase pa ici.
Bueno, en ese ejemplo es passer par ici. Es pasar por aquí. O por allá, como uno quiere. Porque es flexible el criollo. Seguimos con ese ejemplo acá que dice c'est pas bateau yo voyel. C'est pas bateau yo voyel. Es por medio de un barco que lo enviaremos. Entonces, si es así, puedo decir en barco lo enviaremos. O por el medio del barco lo enviaremos. ¿Ok? C'est pas. Ahora, si quiero poner esa frase en forma negativa, sería c'est pas bateau. Bien, c'est pas bateau. Nap voyel. No será por barco que lo enviaremos. C'est pas bateau. ¿Ok? La palabra pa en este caso repetiría 2 veces. Otro ejemplo, c'est pas Jésus nous joigne la vie. C'est pas Jésus nous joigne la vie. A ver, la traducción es el por medio de Jesús que tendremos la vida. Ok. Si quiero ponerlo en forma negativa, sería de la misma manera. Sería, c'est pas par Jésus nous abjoigne la vie. Ahora, hablando esa misma frase en forma negativa puede causar confusiones. C'est pas par Jésus n'abjoigne la vie. Si no hago una pausa después de la primera palabra para decir la otra, la confusión puede ser es el Padre de Jesús o es el Padre de Jesús que nos da la vida, algo así. ¿Ok? Entonces, c'est pas par Jésus n'abjoigne la vie. Si digo, c'est pas par Jésus n'abjoigne la vie, entonces es Padre de Jesús que nos da la vida. ¿Ok? Bueno. Ahora, después de todos esos detalles, vamos a hablar de la palabra pa. La razón por la cual tenemos la palabra pa acá hoy es para la forma negativa. ¿Ok? Otra cosa que pueden ver es que delante de un vocal A, E, I, O, se puede sacar la palabra A que viene después de pa, entonces se quedará solamente la P. ¿Ok? Para no repetir doble veces el vocal. Vemos esos ejemplos. Estamos en esta parte. Moi songe qu'il est. Moi songe qu'il est. Me recuerdo cuando. Ok, estamos bien. Ahora, si quiero ponerlo en forma negativa, sería moi pas songe qu'il est. ¿Ven? La negación viene de antes del verbo. Ok. Moi pas songe qu'il est. No me recuerdo cuando. Yo pas te couché
sous cabane nan. Yo pa te couché sous cabane nan. Estoy acá. En esa frase puedo sacar la E de T para decir yo pat couché sous cabane nan. Ellos no se acostaban en la cama, porque te couché es el pasado. ¿Ok? Pero igual si uno dice pa te couché no es un problema. ¿Ok? Bueno, quedamos ahí con esa parte de la clase y seguimos con la siguiente parte en la próxima clase. Bueno, muy bien. Creo que habías disfrutado esa clase tan interesante y podrías ver cuántos usos se hace con la palabra pa, que es tan famosa. Y a partir de hoy no te vas a confundir más con esta palabra y vas a poder formar frases en forma negativa. Entonces vamos a seguir con esa misma clase de la misma manera, con nuestro manual. Entonces te veo la próxima semana. Soy Truax Joseph, es un placer.